Estoy escribiendo esto desde debajo de un puente. Faltan un par de horas para el amanecer y las calles están en completo silencio. Estoy bastante segura de que oiría las sirenas cuando vengan a buscarme. Espero que eso signifique que tengo tiempo. No me hago falsas ilusiones. Sé que casi ninguno de ustedes me creerá y no los culpo. Soy científica pragmática. Siempre he creído en las pruebas contundentes, en lo tangible e irrefutable. Las historias de fantasmas eran para niños y las supersticiones eran simplemente esas mismas historias que persistían hasta la edad adulta. Así que puedo imaginar cómo es estar en tu lugar, posiblemente acurrucada en una cama en algún lugar a oscuras, hojeando una extraña historia, escrita por un extraño lejano en el que no tienes motivos para creer. He estado de tu lado muchas veces, pero si existe la posibilidad, solo una posibilidad, de que alguno de ustedes haya experimentado algo similar o tenga una mente lo suficientemente maleable como para aceptar lo que antes yo creía imposible, entonces creo que es separar lo que antes. Importante que comparta mi historia. Para contextualizar, tengo que remontarme a mi abuela, Silvia. No recuerdo mucho de ella. La mayor parte de lo que sé proviene de fotografías antiguas y conversaciones susurradas que se suponía que no debía escuchar. Silvia creció en un pequeño pueblo bíblico en medio de la nada llamado Driftwood, el tipo de lugar donde todos saben lo que hacen los demás y las campanas de la iglesia regulan la vida diaria, con más fiabilidad que cualquier reloj. Sus padres, mis bisabuelos, eran del tipo del Antiguo Testamento que veían el pecado acechando en cada esquina, y les gustaba el café de la mañana con olor a azufre. Criaron a Silvia en el temor de Dios con tanta intensidad que pasaba horas arrodillada en el suelo de madera, rezando para que la perdonaran si tan solo cogía una galleta de más de la alacena. Hay una vieja fotografía sepia de ella que recuerdo que mi madre conservó durante un tiempo, pequeña y de rasgos oscuros, con una carita demacrada y un pelo lacio y despeinado. Llevaba una túnica extraña y enorme que más tarde supe que era el uniforme estándar que se les daba a los miembros de la comunidad New Eden. Si no es evidente de inmediato por el nombre espeluznante, sí es una secta. Incluso puede que los recuerdes por el apodo que adoptaron más tarde, después de que toda la infamia se extinguiera. Eran bastante notorios en la década de 1980 cuando esa cantante venezolana, Solimar Valencia, se unió a sus filas. Puede que ahora los conozcas como las novias de la cristiandad. Un cambio de marca cuestionable, pero funcionó. Ya sabes a quiénes pertenecen. Se paran afuera de Target y Costco, usan esas túnicas que parecen vestidos de novia bohemios, reparten panfletos y se dirigen a familias con niñas jóvenes a cuestas. Y eso es ahora, con todo el escrutinio público y las investigaciones policiales. Imagínate lo mal que era cuando simplemente se los conocía como la comunidad New Eden, un grupo de locos, claro, pero inofensivos y seculares, y es mejor dejarlos en paz. Este es el mundo en el que creció mi abuela. Ahora bien, no estoy segura de qué sucedió exactamente, aunque he investigado bastante desde que empezó. Pero mi abuela se fue de New Eden cuando tenía aproximadamente 15 años. La llevaron a un centro de reinserción social para madres jóvenes menores de edad y deshonradas, donde dio a luz a mi madre. Hasta donde yo sé, Silvia nunca le dijo a mi madre quién era su padre. Debió ser una persona horrible, porque cada vez que le hacían la pregunta, Silvia casi perdía la cabeza. Se volvía desagradable, violenta, obligaba a mi madre a arrodillarse sobre grava quemada por el sol durante casi 8 horas cada vez que ella hacía la pregunta. Y cuando mi madre volvía cojeando adentro, con las rodillas ensangrentadas y la cara salada por las lágrimas secas, Silvia remataba el castigo con 48 horas de inanición forzada. Para Silvia, cuantas más costillas se le veían a una persona, más arrepentida estaba. No es de extrañar que mi madre cortara lazos tan pronto como podía. Ella me decía que Silvia cambiaba radicalmente de una mujer amorosa y delicada, marcada por el nuevo Edén, a una torturadora amargada y abusiva, desesperada por transmitirle algo de ese mismo trauma a su propia hija. Mi madre se mudó de estado. Consiguió un trabajo y se inscribió en clases nocturnas. Trabajó muy duro y terminó en un puesto junior en un bufete de abogados. Allí fue donde conoció a mi padre, un asistente legal. Se enamoraron, se casaron y, poco después, mamá quedó embarazada de mí. El embarazo casi la mata. Comenzó con síntomas aparentemente normales,
una fiebre baja persistente que los médicos atribuyeron a una infección crónica leve. Le salían moretones con facilidad, por lo que la llenaron de vitaminas y suplementos de hierro. El tinnitus y la mayor sensibilidad a los olores se consideraron síntomas típicos del embarazo, pero luego las cosas comenzaron a ponerse raras. Mi madre desarrolló un deseo abrumador de carne cruda. No cualquier carne, tenía que ser fresca, apenas tocada por la refrigeración. Mi padre la encontraba en la cocina por la noche, de pie en la oscuridad, desgarrando solomillo crudo con las manos y los dientes. Luego sollozaba, horrorizada por sus propias acciones, pero incapaz de detenerse. El hambre lo consumía todo. Era primitiva. A mi padre le daba un susto de muerte, pero él era padre por primera vez. Los antojos durante el embarazo eran algo habitual, ¿y qué demonios sabía él? Yo también era fuerte, demasiado fuerte para un feto en desarrollo. Le rompí 3 costillas mientras crecía, y los médicos no podían explicar cómo. Pero peor que los síntomas físicos era el miedo. Mi madre llevaba consigo una sensación de fatalidad interminable y absorbente que no disminuyó hasta que nací. No podía describirla. No podía racionalizarla, pero estaba aterrorizada, no por el nacimiento, no por mí específicamente, sino por algo más. Algo que podía sentir pero no ver. Fue durante su 3er trimestre, cuando se acercó a Silvia. Creo que el miedo finalmente superó su orgullo, su ira justificada por el abuso de su madre. Sin importar la tensa relación que tenían, ella quería a su mamá. Y, sorprendentemente, Silvia llegó. Encontré el diario de mi madre después de que ella falleciera. Y así, fue como me enteré del breve regreso de Silvia a la vida de nuestra familia. Según las entradas, Silvia era diferente, más suave, más presente. Adoraba a mi madre, cocinaba para ella, ayudaba a preparar la habitación del bebé. Mi madre escribió sobre la esperanza, sobre la posibilidad de curar heridas generacionales a través de experiencias compartidas de la maternidad. Silvia era respetuosa, servicial, un ancla durante un momento estresante. Hasta que intentó ahogarme en la bañera cuando tenía 2 semanas. Mi padre la encontró justo a tiempo. Al principio no vio el cuchillo. Estaba demasiado concentrado en sacar mi pequeño cuerpo del agua. Silvia lo apuñaló. Pero la hoja atrapó principalmente la tela y solo un poco de carne. Ella era pequeña, desnutrida por años de ayuno religioso y castigo autoimpuesto, por lo que mi padre pudo someterla mientras aún me sujetaba. Mi madre vino corriendo cuando escuchó la conmoción, y fue entonces cuando Silvia comenzó a gritar. Las cosas que gritaba atormentaban a mi madre, lo suficiente como para que escribiera sobre ellas constantemente en sus diarios, grabadas permanentemente en páginas manchadas de tinta, tanto como en su mente. Silvia había hablado maravillas de una maldición sobre las mujeres de nuestra familia, de cómo no había sido lo suficientemente fuerte para matar a mi madre cuando tuvo la oportunidad, y no cometería ese error conmigo. Al parecer, gritó tan fuerte que tosió sangre. Le rogó a mi madre que terminara con nuestro linaje. Dijo que cada hija que nacía era como tirar dados. No todas tendríamos hijas, dijo. Algunas de nosotras daríamos a luz algo completamente distinto. Se la llevaron esposada, todavía chillando sobre oscuridad y elección, y algo sobre habitaciones subterráneas donde irían las novias. Los médicos le diagnosticaron psicosis religiosa, citando su participación en la comunidad Nuevo Edén como la causa principal de su ruptura con la realidad. 3 semanas después, la encontraron colgada de una soga de sábana en su habitación en el centro psiquiátrico. Dejó una sola nota para mi madre. Traté de salvarte de ser elegida. Ahora debes salvar a tu hija. Termina con el linaje antes de que la encuentren. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron para darme una infancia normal después de eso. Nunca hablaron de Silvia ni de lo que pasó, aunque a veces pillaba a mi madre mirándome con una mirada incierta. Pero no pasó nada, crecí. Fui a la universidad, me licencié en bioquímica y conseguí un trabajo en investigación farmacéutica. Yo era el modelo de racionalidad y pensamiento científico. Después, mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 27 años. La policía dijo que un ciervo saltó a la carretera, lo que hizo que mi padre se desviara. Su coche chocó contra un árbol a 60 millas por hora. El agente que me llamó dijo que murieron al instante, pero después leí el informe del forense.
El impacto no los mató, sino el fuego. Los testigos dijeron que el coche estalló en llamas antes de chocar contra el árbol, aunque los mecánicos no encontraron nada malo en la línea de combustible ni en el sistema eléctrico. Su muerte me dejó sin aliento. El dolor hace cosas extrañas en las personas. Las vuelve imprudentes, desesperadas por conectarse. Así fue como acabé en un bar 3 meses después del funeral, bebiendo whisky como si fuera agua y yendo a casa con un desconocido cuyo rostro apenas recuerdo. La prueba de embarazo dio positivo 6 semanas después. Los síntomas comenzaron de inmediato y me resultaron inquietantemente familiares por las entradas del diario de mi madre. Como ella, desarrollé un antojo insaciable de carne cruda. Luché contra ello. Sabía que tenía que ser malo para el bebé. Mi mente busca respuestas en la ciencia. Tal vez tenía una deficiencia de hierro y necesitaba un refuerzo de proteínas. Tal vez había un componente genético. Aguanté casi 2 meses antes de dárselo y, joder, fue lo mejor que había probado en mi vida. Me encontraba de pie en mi cocina a las 3 de la mañana, con sangre goteando por mi barbilla, mientras devoraba corazones de pollo crudos que había comprado para los perros. Me encantaba el sonido que hacían, tendones y músculos cediendo bajo mis dientes. Después llegó la fiebre, una quemadura constante de baja intensidad que ningún médico podía explicar. Mi piel se amorataba al menor contacto, pero también aparecieron síntomas nuevos, que mi madre no había experimentado. Empecé a tener sueños, horribles y vívidos, de cuerpos oscuros y desnudos. En las habitaciones del suelo, algo me esperaba en las sombras. No era un recuerdo, lo sabía, pero era real. De algún modo, también lo sabía. Harriet nació una noche sin luna de octubre. Las luces de la sala de partos parpadearon y se apagaron justo cuando ella coronaba. Y cuando finalmente emergió, no lloró. Se limitó a mirarme con unos ojos que parecían demasiado conocedores para un recién nacido. Las enfermeras dijeron que era normal, que algunos bebés son simplemente tranquilos. Le hicieron algunas pruebas, firmaron el certificado de nacimiento, la envolvieron y me la devolvieron. Volví a casa un día después, sola y aliviada. No duró mucho. A medida que crecía, se hizo evidente que algo no iba bien. Harriet nunca balbuceaba como otros bebés, no reía ni lloraba, solo observaba. Siempre observando. A los 2 años, le diagnosticaron urticaria solar, una sensibilidad extrema a la luz solar que la obligaba a permanecer en el interior durante el día. Su piel se ampollaba y quemaba en cuestión de segundos tras exponerse al sol. Así que nos convertimos en criaturas de la noche y solo salíamos a la calle después del atardecer. Los médicos le hicieron pruebas una tras otra para comprobar si tenía autismo, mutismo selectivo o cualquier explicación para su total falta de comunicación verbal. Todo salió normal, pero yo empecé a dudar. En mi mente empezaron a surgir pequeños pensamientos paranoicos. Veía cómo reaccionaban los animales ante ella, cómo los perros del barrio gemían y se escondían cuando pasábamos, cómo los pájaros se quedaban en silencio y quietos cuando ella los miraba. Por la noche, a menudo la encontraba parada junto a la ventana de su dormitorio, con las manitas apoyadas contra el cristal, mirando fijamente nuestra calle iluminada por la luna como si esperara a algo o a alguien. A veces, juraba que podía oírla susurrar, aunque no había hablado durante toda su vida. Al principio, me mostré muy severo y le exigí que se fuera a la cama. Se iba de buena gana. Siempre era obediente, pero después de la 7ª u 8ª vez que la pillé parada allí, rígida y susurrando, dejé de reprenderla. Dejé de buscarla por la noche. La verdad es que me daba un miedo terrible. Me quedaba de pie en la puerta, observándola en silencio, con las advertencias ensayadas cuajándose en mi boca. Una vez, como si de alguna manera hubiera oído mis pasos, me miró por encima del hombro. Nos miramos durante casi 15 minutos en silencio. Juro por Dios que, cuando me di la vuelta para marcharme, creo que sonrió con sorna. Cumplió 5 años un lunes. Las novias de la cristiandad se estrenó el martes siguiente. 2 mujeres con túnicas blancas sueltas estaban de pie en mi puerta, con folletos en la mano. Su piel era pálida, su cabello tan negro que parecía absorber la luz. Un color familiar. Veía rasgos similares cada vez que me miraba en el espejo cada mañana. Recuerdo mirar fijamente ese folleto debatiendo conmigo mismo, pero en ese momento había estado viviendo con un niño extraño durante 5 años angustiosos.
y recientemente había terminado de leer todos los diarios de mi madre. Había leído la advertencia de Silvia, así que mencioné que mi abuela había sido parte de su comunidad alguna vez, y sus ojos se iluminaron con una intensidad que me puso los pelos de punta. La nieta de Silvia, susurró una de ellas, extendiendo la mano para tocar mi mano. Te hemos estado buscando durante tanto tiempo. No debería haberlas invitado a entrar, pero estaba desesperada por obtener respuestas sobre la historia de mi familia, sobre Silvia. Se sentaron recatadamente en mi sofá. Sus túnicas blancas se arremolinaban a su alrededor como leche derramada. Al principio hablamos de cosas mundanas. El clima, el vecindario, su trabajo caritativo. Eran elocuentes y cálidas. Hablaban apasionadamente sobre sus refugios para mujeres y programas educativos. Algo en su cuidadosa cortesía me recordó a los directores de funerarias. Entonces Harriet entró en la habitación. El cambio fue sutil pero inmediato. Una de ellas se detuvo a mitad de la oración. Su sonrisa cuidadosamente practicada vaciló por solo un momento. Intercambiaron una mirada que duró una fracción de segundo de más. La más pequeña se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el regazo con tanta fuerza que sus nudillos sangraban blancos. «¡Qué niña más hermosa!», dijo la mayor. «¿Es tuya?». «Sí, biológica. ¿Por qué importa eso?». Entonces empezaron a hacer preguntas, todas aparentemente inocentes pero de alguna manera equivocadas. ¿Siempre había sido tan callada? ¿Tenía muchos amigos de su edad? ¿Estaba comiendo bien? ¿Dormía toda la noche? ¿Cuándo fue su último chequeo? Cuando traté de volver a dirigir la conversación hacia Silvia, apenas parecieron escucharme. Su atención permaneció fija en Harriet, que estaba parada en silencio en la puerta, observándolos con su mirada extrañamente quieta. «Tenemos un programa maravilloso para niños», dijo la más pequeña, metiendo la mano en su bolso. «Oh, muchas niñas especiales como Harriet han encontrado su verdadero propósito con nosotros». Esa noche, oí voces en la habitación de Harriet. No eran voces de niños, sino algo más. Algo que me hizo doler los dientes y nublar la vista. Cuando entré, estaba sola, pero sus paredes estaban cubiertas de dibujos. He trabajado en la investigación farmacéutica. He visto libros de texto médicos con procedimientos quirúrgicos detallados. Nada me preparó para lo que había dibujado mi hija de 4 años. Entre series y 500 ya de hacía 4 años, mujeres abiertas de par en par desde la garganta hasta la pelvis, sus órganos reemplazados por formas retorcidas que podrían haber sido tentáculos o algo peor. Rostros capturados en momentos de transformación, piel desprendiéndose para revelar algo debajo que no seguía las reglas de la anatomía. No es un simple garabato de un niño, te lo aseguro. Los dibujos se volvían más detallados cada noche, más perturbadores. Los dibujaba con cualquier cosa que pudiera encontrar, crayones, marcadores, su propia sangre cuando le quitaba sus materiales de arte. Lavaba las paredes antes de acostarme solo para encontrarlas cubiertas nuevamente por la mañana. Las imágenes más elaboradas, más horrorosas. No tengo idea de cómo sabe siquiera lo que es el sexo. No ve televisión, muestra poco interés en los libros, no habla con los niños del vecindario, y por lo tanto no puede ser influenciada por ellos. Ni siquiera estoy segura de si se puede decir que lo que ella dibujaba era sexo. Para ser franca, me pareció más violento, ritualista. Los cambios en Harriet se aceleraron después de eso. Su piel comenzó a desprenderse en parches, revelando algo oscuro e iridiscente debajo. Sus ojos se oscurecieron gradualmente hasta que se volvieron completamente negros y sus uñas se volvieron del color del alquitrán. Traté de convencerme de que era algún tipo de infección, pero en el fondo, sabía que no era así. Al principio la llevé a ver médicos y especialistas, pero nada funcionó. Cuando comenzaron a mencionar una hospitalización prolongada y pruebas, Harriet se comportaba de manera violenta, tanto conmigo como consigo misma. Pero en ese momento, a pesar de haber pasado toda una vida basada en la exploración de lo real, por enorgullecerme de ser una persona de lógica sólida, supe que esto era otra cosa. Nada que la medicina pudiera explicar. Algo diferente. Dejó de dormir. La encontraba de pie en diferentes habitaciones por la noche,
perfectamente quieta, con la cabeza inclinada en un ángulo que me hacía doler el cuello solo de mirarla. A veces, ella seguía el movimiento que yo no podía ver. Sus ojos negros seguían cosas invisibles en el techo. Las plantas de la casa empezaron a morir. Luego el césped de nuestro jardín, extendiéndose hacia afuera desde la ventana de su dormitorio en un círculo perfecto. Una noche la encontré en el jardín del vecino, agachada sobre su pastor alemán. El pecho del perro estaba abierto y la cara de Harriet estaba enterrada en la cavidad. Cuando me miró, con sangre goteando de su barbilla, habló por primera vez. El sonido que hizo no era inglés, no era nada humano. Me recordó el sonido que hace el aceite cuando cae sobre una sartén caliente, todo chisporroteo y silbido, pero debajo había algo más, algo que me hizo sentir un sabor metálico y un olor a pelo quemado. Corrí adentro y vomité hasta que no quedó nada más que bilis. Perdónenme, pero era madre, y la amaba a pesar de todo. Enterré al perro antes de que saliera el sol. Fingí ignorancia cuando los vecinos llamaron a la puerta. Encontré el collar del perro días después, escondido debajo de la almohada de Harriet como una especie de trofeo. Debería haber estado encerrada en un pabellón psiquiátrico ese día, pero yo estaba débil, y además, no habría funcionado. Desesperada, comencé a investigar sobre la comunidad New Eden. Encontré un foro en línea para sobrevivientes y me conecté con una usuaria llamada TheWickedBello82. Parecía saber cosas horribles, sobre el verdadero propósito de la comunidad, sobre los 7 complejos repartidos por América del Norte, Alemania y Australia, sobre las habitaciones subterráneas, a las que llevaban a las chicas que estaban preparadas. Sus mensajes se volvieron cada vez más frenéticos a medida que hablábamos. Me contó sobre su tiempo en el complejo, sobre los gritos que resonaban desde abajo, sobre las chicas que bajaron con el estómago plano y salieron 9 meses después con algo moviéndose debajo de la piel. Ella misma habría ido, si no hubiera desarrollado un cáncer joven que probablemente la dejó infértil. Gracias a Dios por el osteosarcoma, bromeó. Luego me preguntó sobre los síntomas de Harriet y cada respuesta que le daba la ponía más nerviosa. Tienes que acabar con esto, escribió finalmente, antes de que completen el círculo. Antes de que nazcan los 7. Ya no puedo encontrar su relato. Espero que no le haya pasado nada. Pero eso nos lleva a esta noche. Esta noche me desperté con un olor a carne podrida. Seguirlo me llevó a la habitación de Harriet, donde encontré una pila de lo que parecía piel de serpiente mudada, pero reconocí la marca de nacimiento en una pieza. El rastro de sangre me llevó a nuestro baño, donde la encontré. Jesús, apenas puedo escribirlo. No puedo describir en qué se había convertido mi hija. Lo que estaba en nuestra bañera parecía casi correcto, pero incorrecto en formas que mi mente no podía procesar adecuadamente. Como cuando ves una cara en un sueño, y sabes que es tu madre, pero te despiertas recordando rasgos que no podrían encajar en un rostro humano. Partes de ella parecían desvanecerse dentro y fuera de mi visión, como si aquello en lo que se estaba convirtiendo no pudiera existir completamente en nuestra realidad. Cuando se movía, sus articulaciones se doblaban en direcciones que me hacían doler los ojos. Su piel se ondulaba como aceite sobre agua, y debajo, Dios, debajo había algo que me hizo entender por qué Silvia se volvió loca. Hice lo que mi abuela había intentado hacer, lo que ella sabía que debía hacerse. La cosa que había sido mi hija se retorció y luchó, pero al final la sostuve bajo el agua. Seguí susurrando lo siento incluso cuando sus garras se clavaron en mis brazos, incluso mientras veía cómo el rostro de mi niña cambiaba de humano a monstruo bajo el agua agitada. La parte más difícil no fue la lucha física. Fue cuando dejó de luchar. Cuando su rostro se volvió humano nuevamente, y me miró a través del agua con esos grandes ojos marrones, mis ojos, y me alcanzó como solía hacerlo cuando era pequeña, como si quisiera que su mamá la sostuviera. Pero ahora había visto lo que había dentro de ella. Sabía lo que se avecinaba. Me aferré hasta que las burbujas se detuvieron. Y entonces corrí. No sé lo que estoy haciendo. Quiero morir. Debería morir. No debería estar en primer lugar. Estoy de pie bajo un puente en algún lugar del centro de la ciudad. Lo mencioné.
Estoy mojado y acabo de matar a mi hija, solo que no lo estaba, o lo está, pero también es algo más. A cualquiera que lea esto, si ha escapado de las novias de la cristiandad, si lleva su linaje, por favor, no tenga hijos, no deje que completen sus círculos de 7. Algo se acerca, algo antiguo y hambriento, y está usando a nuestras hijas como puertas. Sé cómo es la escena en mi baño. Sé lo que pensarán que he hecho. Pero por favor, alguien tiene que investigar los complejos. Busque las habitaciones oscuras. Cuente a las chicas embarazadas. Tal vez entonces entienda por qué tuve que hacerlo.